Bienvenidos nuevamente a esta segunda sesión. Sí les pido por favor nada más que desactiven su audio para que pueda ser más nítida la información que les estemos dando. En esta semana vamos a hablar del procedimiento civil romano. Hablamos la clase pasada sobre la persona, en un momento estaban bajo manumicio o bajo tutela. Hoy toca hablar sobre el derecho procesal civil. Pero para que se pueda dar un proceso, forzosamente tenemos que activar la acción, es decir, la actio. Y esta acción, bueno, la vamos a encontrar en dos rubros, una acción declarativa y una acción ejecutiva. Ejemplo de estos actos en la actualidad. Una acción declarativa. Yo vengo y demando, por ejemplo, a Diana por no haberme cumplido un contrato de prestación de servicios. Y aquí yo vengo y declaro. Un acto ejecutivo. Fíjense, estamos hablando desde el Imperio Romano y ya estamos hablando de un acto ejecutivo. Los títulos de crédito, los pagarés, que hoy por hoy cualquier persona viene y se le hace muy fácil decir, ok, dame un dinero prestado, te firmo un pagaré, y obviamente lo que a veces obvian decir, y nosotros también no explicamos, es que ese pagaré trae aparejada la ejecución. ¿Y qué es la ejecución? Que vengo y te cobro. El pagaré dice, debemos y pagaremos a la orden de. ¿Y por qué es ejecutivo? Porque se ejecuta en una actio o en una acción. Porque derivado de ese documento nosotros podemos hasta embargar en la primera audiencia. Acuérdense que en la sesión anterior dijimos, hay acciones, actio in rem y actio in personam. Actio in rem va sobre las cosas, sobre esto, lo embargo. Actio in personam va sobre la persona. Entonces, un acto ejecutivo en el derecho romano se permitía sobre la persona. Hoy ya no, porque es violatoria de sus derechos humanos. Y además que dice el artículo, creo que es el 17 constitucional, no recuerdo bien, que refiere que nadie va a la cárcel por deudas de carácter civil. Entonces, ¿qué hacemos? Actio in rem, es decir, una ejecución sobre las cosas. Esas son primordialmente las dos acciones que nosotros vamos a sentar precedente el día de hoy. Y vamos a hablar de este procedimiento o de las fases históricas del derecho procesal romano. ¿Quiere preguntar algo, Diana? Sí, maestra, en caso de que, por ejemplo, esta persona que debe no tenga nada que embargarle, ¿qué sucede? Bueno, vamos a salirnos un poquito del contexto, esto sería ya más materia penal, pero se encuadra una acción por el delito de fraude, porque entonces, si adquiriste una deuda y no tienes cómo pagarla, entonces sí, en materia penal se permiten las actio in personam, aunque primeramente se agota el tema de un convenio y de una facilitación. Pero ese es tema de derecho penal, ya posteriormente lo abordaré. Ahorita a la cuestión de las fases históricas y nos vamos a encontrar per legis actiones, el sistema per formulas o sistema formulario, la cognitio extra ordinem y el tema de los interdictos. Pero, ¿qué son las legis actiones? Estas legis actiones es como todo el catálogo de lo que nosotros podíamos invocar. Ejemplo, me golpeó. Ah, bueno, a ver, ¿cuánto nos cuesta? ¿En cuántos haces está evaluada una cachetada, no? Su árbol, al crecer demasiado las raíces, me fracturó la barda. Ok, entonces aquí tendríamos que iniciar una acción también sobre los daños que están realizando a la propiedad del vecino. Todas estas legislaciones las vamos a encontrar en un catálogo que refiere la Lex 12 Tabularum, es decir, la ley de las 12 tablas. Entonces, per legis actiones, todo este catálogo de acciones que nosotros podemos emprender. Si nosotros hoy hablamos del Código Civil, en materia de personas, cumplimiento de contratos, reconocimiento de hijos, cese de concubinato, el tema de un incumplimiento de asistencia familiar en materia civil, un divorcio incausado, que hoy lo tenemos ya vigente, un cumplimiento de un contrato, un despojo, no, sería en materia penal sería un despojo, y en materia civil estamos hablando de un juicio reivindicatorio. Es decir, le presté mi casa a determinada persona o se la renté y ahora no se quiere salir. Entonces tenemos ahí el vindicati o juicio reivindicatorio que también está muy vigente. La mayoría de acciones que se manejaban en el derecho romano las tenemos activas en un derecho civil y las tenemos activas también en un derecho penal, porque recuerden que el derecho procesal civil abrazaba a el derecho
penal. ¿Okay? Penal. Luego viene el proceso per fórmulas o formulario. En este proceso formulario, prácticamente está muy de la mano con el proceso per legis actiones. Es decir, para que pueda venir un sistema formulario, debe antecederlo un proceso per legis actiones. Este sistema formulario, fíjense, va muy de la mano con el tema de las preguntas que nosotros podemos realizar. No sé si alguno de ustedes ha estado, por ejemplo, en una audiencia en materia civil, que es lo más común, que vamos de testigos y nos preguntan, que diga el testigo si sabe y le consta que fulanito de tal vivió con fulanito de tal. Sí, sí es cierto. Que diga el testigo si concibieron un hijo. Sí, sí es cierto. O sea, estas pequeñas frases que ya están establecidas estaban desde el proceso formulario. En este proceso formulario son relativamente fórmulas, frases que se tenían que decir para que el sistema del derecho, que desde antaño ha sido muy formal, se pudiera llevar a cabo. Frases célebres, frases muy acotadas en el derecho penal que tenían que señalarse. ¿Para qué? Para dar certeza al juzgador. Y esto obviamente se hacía ante un juzgado. Por eso les comentaba la sesión pasada, hoy por hoy decimos, wow, es lo máximo los juicios orales. No, esto ya existía. Si nosotros volteamos la vista al derecho consuetudo, al derecho consuetudinario, a las costumbres de los pueblos indígenas, nos vamos a percatar que ellos arreglan de manera verbal. A ver, Lisbeth, tú le robaste tu puerquito a fulanito de tal. Bueno, a ver, fulanito de tal, ¿cuánto le cobras a Lisbeth? No, pues que me dé 500 pesos porque tenía pedigrí. A ver, Lisbeth, ¿estás de acuerdo en darle 500 pesos? Y ahí empieza también el tema de contradicción, que es un principio que tenemos en el derecho penal. Entonces, basta nada más voltear un poco los ojos al tema del derecho consuetudo y nos vamos a percatar que per legis actiones, que sistema formulario como tal tienen también una esencia que nos lleva a lo que hoy es el derecho. Vamos a hablar ahora del proceso cognitio extra ordine. ¿En qué consiste el proceso cognitio extra ordine? Este proceso es el momento en el que nosotros activamos una legis actiones y demandamos a determinada persona y el juzgador, en aquel entonces un pretor urbano o un pretor peregrino, conocía el asunto. A eso se le llama cognición. Voy a estudiar el asunto, voy a verificar qué tan real es lo que me está diciendo, por ejemplo, a ver, Graciela, por ejemplo, a ver qué tanto es real lo que me está diciendo Graciela para que entonces yo pueda pronunciarme en el juicio, como juzgador, ¿ok? Y esto pasa siempre. Cuando nosotros vamos y levantamos una denuncia en materia penal, o una querella, o una demanda en materia civil, el juzgador tiene la obligación de conocer, estudiar, radicar el asunto y poder decir, a ver, pues bueno, me está diciendo, por ejemplo, Ale, que su esposo le está dejando de dar alimento. Y yo le voy a creer a Ale, hasta en tanto venga el esposo y entonces se entable una figura que en derecho romano se llama litis, que significa pleito. Cuando él conteste, porque obviamente va a tener su derecho de réplica. Así como hoy, como en la actualidad, nosotros vamos, demandamos y le dan un derecho de réplica a la otra parte para que venga y diga qué es lo que realmente pasó, que dé su versión, vaya, y que sus hechos puedan ser acreditados con pruebas. Estas pruebas las tenemos desde el derecho romano ya establecidas, documentales públicas, privadas, testimonios, confesionales, y tendríamos que verificar. Voy a invocar el Código Civil del Estado de Chiapas porque es la legislación que dice de memoria, que es el 297 del Código de Procedimientos Civiles, donde está un catálogo de pruebas. En el estado de ustedes, búsquenlo someramente por ahí, por esos artículos cercanos debe de estar. Estas pruebas se referían en el derecho romano, no únicamente en la actualidad. O sea, nuestra base como tal para cualquier situación jurídica, llámese civil, penal, laboral, etcétera, la vamos a encontrar en el derecho romano. Entonces,
Retomamos. Cognitio extra ordinem. Vengo, conozco el asunto, conozco la pretensión de Ale y digo, bueno, voy a darle vista, voy a mandar a llamar a la otra persona para que venga y me diga qué es lo que está ocurriendo con esta demanda que le están poniendo. Y derivado de eso, a eso se le llama entablamiento de litigio. Cuando se contesta la demanda y se aportan pruebas de la otra parte, entonces nos damos cuenta que la víctima no es tan víctima, que también tiene unos pequeños rasgos de victimario y que obvió decir ciertas cosas. No le doy dinero, sí, pero no me da dinero porque me quitó el taxi con el que yo trabajaba, porque me corrió de la casa, porque además es muy celosa, porque me quemó mi ropa, porque me quitó eso, y entonces nos empieza a decir la otra parte todo, y el juez, el juzgador, tiene la obligación también de cognitio extra ordinem, conocer la versión de la otra parte, para entonces poder indicar una sentencia. Pero no podemos nosotros nada más creerle a una persona y desestimar lo que la otra dice. ¿Por qué? Porque los dos en el mismo plano, en el derecho romano no había como tal una igualdad, pobres esclavos, esos eran la res loquendi, la cosa que habla, ellos no tenían derecho, pero si había un pater familias contra un pater familias o un sui juris, es decir, de propio derecho en un conflicto, obviamente existía un equilibrio procesal. Pero hoy, si lo traspolamos a lo que refiere nuestro derecho civil, nuestro derecho penal, a la figura de cognitio extra ordinem, forzosamente los jueces tienen la obligación de conocer. Conocer. Cognitio viene de conocer. Y pasamos también hoy a otra figura que a mí me interesa mucho que les pueda quedar claro, la figura del derecho personal y el derecho real. Porque a veces confundimos hasta la figura de posesionario con propietario y no es lo mismo. En materia de derecho real, si a mí me pidieran una definición, podría señalarla como este conjunto de derechos que le asisten a una persona sobre sus sobre sus cosas. Ejemplo, este celular es mío, yo lo compré, tengo una factura, tengo una nota de compra. Si este teléfono a mí me lo regalan y no me dan una nota y no me dan una factura, yo únicamente soy posesionaria y no puedo activar mi acción sobre un derecho real. Ejemplo, este ejercicio yo siempre lo hago con los compañeros, lástima que no las tengo presentes, pero yo siempre les digo, a ver, pásenme y déjenme su teléfono aquí sobre la mesa. Y todos como blancos borreguitos van y me entregan su teléfono y lo ponen sobre la mesa. Y al final les juego una broma y les digo, wow, un iPhone, un Oppo, un Motorola, ay, gracias por todos esos teléfonos, y los echo a mi bolsa. Y sus compañeros se quedan así, pero ¿por qué se llevan estos celulares? Por las acciones. Dígame con qué acredita usted su derecho su use su derecho sobre la cosa que me está entregando. Y ahí empiezan todos ellos a patinar y dicen, híjole, ¿qué cree? No tengo factura, no tengo nota. Es más, se lo compré a un amigo, pero realmente no sé su procedencia. Y les digo, no se preocupen, quedan a salvo sus derechos. ¿Qué significa esto? Vayan y demándenme. Pero, ¿y a dónde la vamos a demandar? No sé, pues ustedes están estudiando derecho, ¿no? No, pues vamos a ir a quejarnos con el rector. Vayan y quéjense con el rector. Y yo les voy a decir al rector, señor rector, lo único que yo estoy haciendo con sus alumnos míos también, es que activen su per legis acciones, que me distingan qué acción van a dirigir, que me digan ante qué autoridad la van a dirigir. Y número 1, que me acrediten su derecho real. Porque si no tienen un derecho real, con la pena, el teléfono se me queda, ¿verdad? Y luego los hago así como que titubear y me dicen, no, maestra, la verdad, ¿es en serio? ¿Es en serio? Y como dicen los chavitos ahorita, no, la chavita es de chill, mentira, no, es broma. Pero sí me interesa que ellos verifiquen qué es lo que pasa con su derecho real. Y ¿sabes? La mayoría de personas no tienen una factura, no tienen una escritura, no tienen una nota de compra. Por lo tanto, su actio in rem, su acción sobre la cosa, su derecho real para hacerlo valer, no lo pueden hacer valer.
Y por eso muchos se quedan con los brazos cruzados. Dicen, bueno, pues aquí voy con el Ministerio Público. Si el Ministerio Público me va a decir acredita la propiedad y no tengo nota, no tengo factura, entonces como tal no se dio el delito. O en materia civil, no tengo cómo acreditar que compré un terreno. Es más, nunca me firmó un contrato. Solamente fue un contrato verbis. Eso lo van a ver en derecho romano. 2. Sí, pero los contratos verbis tienen un pequeño candado. Eso significa que cuando la propiedad, la cosa que se está comprando, suma determinada cantidad, forzosamente tienes que hacer un acto formal, que es un contrato. Entonces, dense cuenta de la importancia de poder acreditar su derecho red, su derecho sobre la red, su derecho sobre la cosa. Con esos pequeños ejemplos, ahora vamos a saltar a el derecho personal. El derecho personal es aquel que se activa de persona, de una persona, ejemplo. Mi mamá va a hacer testamento. Yo tengo derecho sobre los bienes de mi mamá, actio in personam o derecho personal. Yo puedo activar una acción sobre. ¿Por qué? Porque si buscamos el entroncamiento y el árbol genealógico, va a haber una ramificación ahí que va a decir que yo soy su hija y lo voy a poder acreditar con una documental pública que se llama acta de nacimiento. Con eso entonces yo puedo ejercitar mi derecho personal. Actio in rem, derecho sobre las cosas. Actio in personam o derecho personal, derecho sobre las personas. Y no nada más sobre las personas, sino sobre todos los beneficios que pueden venir como cascada, llámese un sucesorio testamentario, un sucesorio testamentario, llámese una donación, llámese el tratar de colarnos en esa línea de beneficiarios para alguno de estos pasos. Entonces, esto es derecho real y derecho personal. ¿Existe alguna duda? Si alguien tiene una duda, que hable hoy o que calle para siempre. Yo. Dígame. Los derechos reales no sé cómo se le llama, pero es el iura in re aliena. ¿Eso es? Ah, No es es que usted invocación, dice no es re. invocación satánica, no va a salir nada de la cámara si usted dice eso. Ok, entonces es ese insignificado, no sé, es una palabra ¿qué? ¿Romana? Así es latín, es latín. Ah, es latín. Ah, ok. Es que sí decía re, pero no, la andaba buscando en mis apuntes, pero no la encontraba, pero entonces es el iura in re aliena. Sí. Realiena, sobre el derecho sobre la cosa, para pelearla. Okay. Ok, sí. Gracias, doctora. No, al contrario. En materia de posesión y propiedad, creo que también ya lo acreditamos o ya lo señalamos en el ejemplo que les puse de los celulares. Lástima que no pueden sacar su mano y dejarme su celular aquí para que quede más claro el ejemplo. ¿Okay? No hay ninguna pregunta entonces para que pasemos al iura in re aliena, que también tiene que ver con el tema de la propiedad, pero ya a una afectación directa sobre esta. ¿Qué significa ello? Supongamos que tenemos una hectárea de terreno maravillosa y la vamos a empezar a lotear. A eso se le llama desmembramiento de la propiedad. La vamos notificando, la vamos haciendo en fracciones y obvio que debe de quedar un paso de servidumbre. Ese paso de servidumbre hoy lo conocemos como la calle, la banqueta. Por eso cuando de pronto alguien saca su portón porque el coche es muy grande y dice, voy a aventar el portón para afuera para que mi coche quede como que en esta casita que le voy a hacer. Pero si algún vecino viene y dice, oye, estás afectando mi paso de servidumbre, para pasar por tu casa yo tengo que bajarme a la calle y yo necesito pasar por la banqueta. El tema de las banquetas, el tema de las calles están establecidas también desde el derecho romano, porque no podías tú en un predio no dejar un paso de servidumbre. En una lotificación forzosamente tenemos que dejar pasos de servidumbre.
Hace algún tiempo, una compañera de trabajo me habla toda histérica, me dice, oye, ven, por favor. Estoy en clases, no puedo salir, pero háblame, dime qué pasa. Me acaban de venir a tirar arena a la puerta de mi casa. ¿Y quién te fue a tirar arena? Pues es que el señor dice que compró. A ver, ¿tienes a la mano tu contrato de compra-venta? Ya tengo escritura. A ver, pásame. ¿Y qué crees? Que no tenía paso de servidumbre. Digo, oye, pues yo creo que estas personas que te vendieron, pues pensaban que volabas o cómo vas a pasar. Tuvimos que irnos a un juicio y ahí es donde entra el tema. Sí, claro, no se preocupe, no se preocupe, Chali, no se preocupe. Y ahí es donde yo le digo, a ver, verifica tu contrato, verifícame tu paso de servidumbre. Y me dice, es que, a ver, mira, yo no le entiendo. Fue, me buscó en el trabajo, me lleva su copia de contrato y oh, sorpresa. Me habla nada más de 10 por 20, colindancias con, pero nunca me marca pasos de servidumbre. Y le digo, pues es que no tiene servidumbre. ¿Y ahora qué hago? Pues tenemos que negociar con la persona que compró para que te pueda vender unos metros y tú puedas salir. Y literal, a su ventana hermosa, que tenía vista a un jardín, le levantaron a los 4 metros una barra gigante. Se le tapó toda la visión. Le dije, bueno, pero eso nos queda de experiencia para que cuando nosotros compremos un predio, es rústico, sí, pero dame mis señalamientos de paso de servidumbre. Luego no las hay. Y existen dos pasos de servidumbre, tanto las reales, las personales y las irregulares. Las reales son aquellas que como tal ya están establecidas. Un paso de servidumbre es el río. O sea, todo mundo puede transitar por el río. ¿Y qué pasa? El río se seca y todo mundo va y asienta sus casas cerca de la orilla del río. Viene la creciente y se lleva las casas y luego decimos que la culpa la tiene el río. No, él conoce su paso de servidumbre, él conoce su camino. Los que desconocemos somos nosotros que vamos y nos asentamos a través de una ley de asentamientos humanos que no se cumple en lugares donde no debe. Entonces, servidumbres reales son las que deben estar ya por naturaleza. Las servidumbres personales también las podemos señalar como servidumbres voluntarias o servidumbres forzosas. Yo le decía a esta compañera maestra, no te preocupes, vamos a tratar de negociar con el señor y vamos a pelearle o una servidumbre voluntaria o una servidumbre forzosa. ¿Y qué es eso? Voluntaria es que de una manera armoniosa y sin llegar a un juicio te pueda vender determinada parte para que entonces ahí tú estaciones tu coche y tú puedas salir. Y una servidumbre forzosa, bueno, se la tendremos que pelear vía juzgado, iniciar un per legis acciones, venir a un sistema formulario que el juez a través de una cognitio extra ordinem nos emita una sentencia. ¿Y cuál va a ser esa sentencia? Que obviamente tú tienes la posesión y la propiedad, estás viviendo desde hace tantos años ahí y por lo tanto forzosamente necesitas un lugar para pasar. Me dice, pues sí, tienes razón. Y tuvimos que llegar a una cuestión armoniosa y pues el señor sí le vendió esa fracción de terreno porque pues como tal su contrato no lo tenía, no lo estipulaba. ¿Por qué? Por no leer. Así que hoy yo siempre les recomiendo, lean por favor que el contrato, que la casa que ustedes están comprando traiga sus servidumbres establecidas, porque si llegamos a comprar en alguna cuestión de ejido, al rato nos van a súper revender el paso de servidumbre, pero ese ya será materia de derecho agrario, ¿ok? Pero desde el derecho romano ya existían los pasos de servidumbre. Por eso lo replican en un derecho consuetudo, lo replican en un mores maiorum, en una costumbre de los mayores. ¿Por qué? Porque es el paso por donde todos tienen que pasar. Ahí, por esa callecita, por esa ruta. Por eso muchas personas cuando ven que están pasando por su terreno y se les hace más fácil, dicen, ah, no, estos me van a pelear al rato un paso de servidumbre forzoso y yo mejor subo mis barras. Aquí cerca de la casa de ustedes hay un señor al que conozco que tenía un rancho muy grande, un terreno muy grande, y él de buena gente dejaba pasar a las personas y bueno, que lo utilicen como paso de servidumbre. La costumbre se hace ley, la hicieron calle, y hoy por hoy él sigue pagando su pago predial, y está esa parte, les digo, oiga, ya, hay que iniciar un juicio y deslindarlo. Si el municipio se lo quedó como paso de servidumbre, usted deje de pagar esa parte. Ay, es que no quiero tener problemas, bueno, entonces siga pagando, ¿no? Pero imagina, la costumbre se hizo ley y
e hicieron un paso de servidumbre donde no lo había. Así como hacen personas pasos de servidumbre, así también las pueden quitar. Por eso, mucho ojo cuando ustedes firmen un contrato. ¿Preguntas o dudas? Gracias. No. ¿No? Ok. Bueno, vamos a hablar ahora sobre los derechos sobre cosa ajena de garantía. Ha proliferado mucho que si nosotros queremos ir y sacar un préstamo, obtener un préstamo de una casa de empeño, nos piden que dejemos algo. Cosa. Te la dejo, me das un dinero y posterior a ello, pues ya vengo y te pago, ¿no? Te doy paguitos mensuales, semanales, quincenales, etcétera. Pero si llega algún momento en el que ustedes se atrasan con esos pagos, de repente pasas por la calle y ves tu hermosa esclava y dices, ¿quién es mi esclava? Sí, pero te estás acordando que desde hace 6 meses no pagas. No pagas. Eso se llama derecho sobre cosa ajena de garantía. Me la dejas. Y si no firmaste esas letras minúsculas y pequeñas donde decía que la perdías si no pagabas, pues ya la perdiste, ¿no? Lo mismo pasaba en el derecho romano, nada más que en el derecho romano existían las buenas costumbres, existían los valores, existía la ética, existía la moral, y sobre todo, si yo decía que te pagaba, yo venía y te pagaba. Hoy por hoy, te digo que te pago, te firmo 3, 4 pagarés, te pongo a 3, 4 personas como aval, y sabes, este derecho sobre cosa ajena de garantía se ve violentado. ¿Por qué? Porque han variado mucho los tiempos. Por eso el derecho romano era muy sabio, fíjate, y no cualquiera hacía contratos, no cualquiera hacía acuerdos, no cualquiera podía tener un ius commercium, un derecho al comercio, un ius honorum, un derecho a pertenecer a algún cargo público. ¿Por qué? Porque ellos sabían toda la responsabilidad que conllevaba esta situación. Entonces, cuando nosotros hablamos de un derecho sobre una cosa ajena de garantía, allá ni te peleaban. Decían, te dejo mis 20 esclavos y si no te pago, te quedas con ellos. Ya ni siquiera tienes que iniciar una per legis acciones y determinar qué acción me vas a ejecutar. Ni vamos a tenernos que ir a un sistema formulario, el juez o el pretor no va a tener conocimiento de ello. ¿Por qué? Porque nos estamos poniendo a enfrentar las cosas. En algún momento, es importante precisarles también que tenemos para la garantía, tenemos sí sobre las cosas, pero hay cosas muebles o hay bienes muebles y hay bienes inmuebles. Una garantía se aplica sobre un bien mueble, sobre algo que puedo mover. Una hipoteca la voy a referir directamente a un bien inmueble. Inmueble. A una casa, a un terreno, a algo que es inamovible y que en algún momento, pues si no pago, lo voy a perder. Porque de ahí derivan los juicios hipotecarios. Me debes, me hipotecaste tu casa. Ok, estamos hablando de un bien sobre una garantía, sobre un bien, pero esto es sobre un bien inmueble. Y lo que les comentaba, lo que ha proliferado de una manera exorbitante son las casas de empeño. Esas van directamente sobre bienes muebles. ¿Ok? Entonces, este último tema, pues sí lo hablamos como estos derechos sobre cosa ajena de garantía. Pero para ello, obviamente, se tiene que enderezar un juicio en un bien inmueble, para una hipoteca, para una garantía como tal, o para una prenda, casitas de empeño. Pues no quiero hacerles publicidad, ¿verdad? Y señalar varias, pero creo que ustedes las han visto y han pasado por esos lugares. Y ahí, ¿sabes qué es lo más gracioso? Allá no necesitabas acreditar que era tuyo, porque tu palabra, tu honorabilidad hablaba por ti. Hoy asaltan al señor de la esquina, le quitan el reloj, van y lo empeñan. Y ese derecho sobre una cosa ajena que se deje en garantía, tristemente ni siquiera lo pueden acreditar, porque no te piden una factura, no te piden una nota de compra, no te piden un contrato de compra-venta, no te piden que acredites propiedad. Simplemente vas, la dejas, y pues así tan fácil como la dejaste, también así la pillaste.
¿Ok? Entonces, todos estos derechos, sí me gustaría hablarte un poquito del vindicta o el juicio reivindicatorio, que finalmente es un derecho sobre una cosa, y estos juicios vindicati, es el término en latín, vindicati, que es el juicio reivindicatorio, claro que también pasaba en el derecho romano, ya existían estas malas costumbres, ¿no? De ir y apropiarse de un terreno. El propietario del terreno, el propietas, ese es el término correcto latino, el propietas podía venir y enderezar una acción. Decía, ok, a ver mi catálogo, vamos a buscar en el catálogo de Perlegis acciones. Oh, aquí está el vindicato. Activa el vindicato. Por lo tanto, voy a ir y voy a demandar. ¿Y qué voy a pedir? Obviamente que ese bien que es mío y que en este momento salió de mi posesión, porque tengo la propiedad, la ostento con un documento, pero en la posesión está alguien que yo ni conozco. Fue y se metió a mi terreno. Enderezaba todo el juicio desde una acción, desde una demanda, con sus respectivas pruebas. Posterior a ello, en el vindicati, tenían que darle vista o decirle a la otra parte, es que te están demandando porque te metiste a un terreno. Esto actualmente se lleva a cabo. Y esta parte demandada también tiene el derecho de ofrecer pruebas y decir, no es que a mí me vendió fulanito de tal. Él es el que a mí me vendió. Y aquí está mi contrato. Sí, pero en lo que nosotros verificamos si ese contrato como tal lo ostenta una persona que ejerce un derecho real, que tiene cómo acreditar su propiedad, en este preciso momento se tienen que tocar las instancias correspondientes para determinar registro público de la propiedad, a ver quién es el propietario. Y de esa manera nosotros vamos en un proceso de cognición disipando dudas. ¿Para qué? Para que el juzgador pueda entonces emitir una sentencia. La figura del vindicati en materia de posesión y propiedad. Por eso no sé si has leído algún contrato de compra-venta y te refieren, soy legítimo posesionario y propietario. O sea, lo tengo en posesión, pero también soy propietario, porque miren, aquí está mi escritura pública, ¿no? Yo con esto acredito que soy propietario. Nosotros no podemos dejar por donde sea documentitos haciendo ver que tenemos un derecho cuando como tal no lo tenemos. Y ahí, como este procedimiento civil romano era muy amplio, pues abrazaba también en materia penal. Y en materia penal, también dentro del Perlegis acciones tenemos las actio poenales, actio civilis, actos mercantiles. Toda la ramificación que tenemos hoy por hoy deriva de estas legislaciones. Ahí en la tecnolectura que yo les compartí, ahí podemos ver todas las legislaciones, todas las acciones que nosotros podemos emprender. Y que hoy por hoy, déjenme decirles que están bastante activas y aplicándose en una materia de ejercicio jurídico. Voy a dar unos minutos, si es que alguien tiene alguna duda, para que la podamos solventar. A ver, sí, dígame, Diana. Maestra, acá dentro de la colonia donde nosotros vivimos se está presentando algo parecido a lo que nos está contando, nos está diciendo ahorita. Lo que pasa que vino el municipio y dice que tiene, que son dueños de las áreas verdes y quieren deforestar los árboles. No sé si de la universidad para acá se alcanza a lo que es Jardines del Carmen, que es la otra colonia que está pegado. Tenemos un área verde muy bonita de árboles. Entonces toda esa área la quieren deforestar y vienen con un documento que no tiene, que está como firmas para empezar escaneadas. Y dicen que van a tirarlo porque son propietarios y ni siquiera es gente del ayuntamiento, es gente particular. O sea, en ese caso, ¿qué se puede hacer? Nosotros como colonos somos, es nuestro, como decía, paso de servidumbre. Además, paso. Y más que un paso de servidumbre, puede manejarse como pues un terreno de uso común, digo, es regido bajo un derecho público. ¿Qué es lo que yo podría recomendarles en este caso? Es buscar el plano, fíjese bien, buscar el plano, obviamente, a través del municipio, para verificar
si esa área verde tiene un propietario. Y para robustecerlo, pueden también pedir un informe al registro público de la propiedad. A ello le veo más en materia de derecho ambiental, a materia de decir, oiga, es que es un pulmón, es un área verde, no pueden venir y llenarnos de casas. Ahora, si es del municipio, pues entonces que el municipio lo deje como área verde, porque áreas verdes ya no tenemos. Pero si Exactamente. Y lo que pasa, maestra, es que una vez tirando los árboles, las raíces se van a podrir y las casas que están al margen del río, como es su casa, pues se van a desbordar porque son las raíces las que detienen el río, las que hacen el cauce del río que pase pues por su margen, y no habiendo esas raíces que se van a podrir, se va a desbordar el río y se va a llevar las casas que están, entonces es un bien de nosotros pues que estamos defendiendo también. Uh-huh. Sí, y hay que hacerlo ver también con el tema del impacto ambiental. Beneficios, riesgos. Entonces, okay, tendría que verificar, pero sí es importante, ojo con este tema, es importante verificar que ese terreno no haya sido, porque ahorita como todo cambian rapidísimo, cambian su clasificación al uso de suelo, pueden manejarlo como que no es un área verde, pero ustedes tomen fotos, videos, etcétera, a manera de acreditar que es un área verde. Y okay, yo quiero más que se vayan por el tema de un derecho ambiental, del impacto ambiental. Muchas gracias, maestra. De nada. ¿Alguna otra duda antes de que cerremos la sesión? ¿No, Liz? No, gracias. Ale. Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Maestra, gracias. ¿Nadie más tiene dudas? Bueno, pues entonces la última indicación, y pues gracias por su presencia, es que me realicen el podcast comparativo de ahorita en la sesión anterior, como en esta sesión, yo les fui dando mucho el tema de la comparación. Esto se hacía así y ahora se hace aquí, pero es prácticamente la base. Ese comparativo de estas figuras, ustedes pueden ubicarlas en el índice de su código civil. No lo descarguen de internet porque ahí no les va a aparecer el índice. Pero tampoco quiero hacer publicidad a determinadas editoriales, ¿verdad? Pero hay editoriales que vienen completas, que viene el Código Civil y viene el Código de Procedimientos y traen un índice. En ese índice vienen todas las figuras y ubiquen, ok, lo que me habló usted de derecho romano yo lo encuentro en tal capítulo del Código Civil. Y cualquier duda que tengan, pues igual me pueden preguntar. Dígame, contadora. Maestra, ¿hay algún tiempo límite para poder grabarlo? O sea... No, un tiempo límite como tal no, pero sí les pido que no sea muy extenso. Yo sé que a lo mejor ya encarrerados todos van a aventarse hasta media hora, pero les va a costar mucho subirlo. Entonces, sí, que sea un mínimo de 5 minutos y un máximo de 7. ¿Para qué? Para que también no les cueste mucho subir el audio. Muy bien, gracias. Pues bueno, si no existe ninguna otra pregunta, me despediré de ustedes por el tema de grabar la sesión y poder dejárselas para consulta. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctora. Que estén muy bien. Feliz día. Gracias. Igualmente, gracias. Bye, bye. Gracias, igualmente. Hasta luego, hasta luego.